El rock es por definición música de ruptura. Hay bandas que nos dieron himnos de amor, de rabia y de libertad, pero cuyas historias detrás de escena son un poco más complicadas. Mi nombre es Jesús Salazar y hoy vamos a repasar las separaciones más oscuras y destructivas que el rock ha tenido. La historia de cómo Ozzy Osbourne fue despedido de Black Sabbath es la prueba de que el metal más pesado también puede llegar a ser el más frágil. Black Sabbath, formada en 1968, revolucionó el metal, y Ozzy fue la cara carismática de su era dorada. Pero para mediados de los años 70, el consumo de drogas y alcohol de Ozzy ya estaba descarrilado. Ya no era solo un problema personal, sino una amenaza existencial para el futuro de la banda. El punto de quiebre llegó en una gira con Van Halen en 1979. Ozzy consumió un polvo blanco que todos seguro conocen y otras drogas durante 72 horas seguidas. Fuera de sí, se registró en un hotel equivocado, no llegó al concierto y el show tuvo que cancelarse, causando pérdidas significativas y decepcionando a miles de fans. Este no fue un incidente aislado. Poco antes también había desaparecido durante una semana y media, sin comunicarse con absolutamente nadie. Hartos de la imprevisibilidad y de la amenaza constante de que los shows pudieran cancelarse o terminar en tragedia, los otros tres miembros tomaron una decisión brutal. El 27 de abril de 1979, Tony Geezer Butler y Bill Ward llamaron a Ozzy y le informaron: "Estás fuera". Fue un despido limpio y directo. En retrospectiva, el mismo Ozzy reconoció que la decisión fue justa, pues lo obligó a enfrentar su adicción y de manera irónica a lanzar su carrera solista, que lo haría aún más grande. ¿Y qué pasó con Black Sabbath? Bueno, intentaron seguir sin Ozzy contratando a Ronnie James Dio como su nuevo cantante. Lanzaron un álbum excelente, Heaven and Hell, que demostró que la banda podía sobrevivir. Pero a pesar del éxito artístico, Black Sabbath nunca volvió a tener el mismo impacto cultural ni llenó estadios con la misma facilidad sin Ozzy. Los Ramones, con sus chaquetas de cuero y pelo largo, fueron los inventores del punk. Pero detrás de los escenarios, la banda estaba bien lejos de ser un equipo. La enemistad principal se daba entre el guitarrista Johnny Ramone y el vocalista Joey Ramone. Eran polos opuestos en todo. Johnny era un conservador de derecha, cerrado y dogmático. Joey, por su parte, era un izquierdista más emocional y abierto. Pero la ruptura ideológica pasó a ser una herida personal, ya que en 1978 Johnny Ramone le robó la novia a Joey. La mujer, Linda Daniel, dejó a Joey y se casó con Johnny. Para el vocalista, que ya lidiaba con trastorno obsesivo-compulsivo y una sensibilidad profunda, esto fue una traición devastadora, una puñalada de su compañero, en la que él vio una confirmación de su maldad. La venganza de Joey no fue física, sino musical. La canción de Ku Klux Klan, Took My Baby Away, se convirtió en un clásico. Cada noche Joey la cantaba mirando a Johnny, utilizando la referencia al Ku Klux Klan, que es una organización racista de Estados Unidos, como un ataque directo y público a las inclinaciones políticas de su guitarrista. Durante casi 2 décadas, esta canción fue la banda sonora de su odio mutuo. Se subían a un escenario, tocaban sus sets perfectos y luego volvían a viajar en el mismo autobús sin dirigirse la palabra. La tensión se agravó también por el bajista Didi Ramone, que lidiaba con una grave adicción a sustancias poco saludables y además tenía trastorno bipolar, inyectando más caos y drama a la situación. Finalmente, en 1996, la banda se separó. Fueron 22 años y honestamente no sé cómo hicieron para soportarse por tanto tiempo. Tristemente, esa enemistad fue la que duró más que la banda, ya que Joey murió de cáncer en 2001. Sin reconciliarse con Johnny, quien nunca demostró verdadero remordimiento por lo que hizo. The Smiths fue un fenómeno de culto. En solo 5 años se convirtieron en la banda británica más influyente de los 80, pero se desintegraron como un castillo de arena. A diferencia de otras bandas, la ruptura de The Smiths fue un acto civilizado. No hubo peleas, simplemente hubo agotamiento y una grieta insalvable en su visión artística. El conflicto central era entre el guitarrista Johnny Marr, el arquitecto musical de la banda, y el vocalista Morrissey, el letrista y rostro de la banda. Marr sentía una presión constante por evolucionar y explorar los sonidos modernos, evitando que la banda se estancara. Morrissey, por otro lado, era controlador y propenso al drama, e insistía en que la banda grabara covers nostálgicos del pop británico en los años 60, como canciones de Cilla Black. La gota que derramó el vaso fue precisamente esa. La frustración de Marr explotó ante la idea de estancarse en la nostalgia. En sus propias palabras, Eso fue lo último que me faltaba. No formé un grupo para tocar canciones de Cilla Black.
Además de este quiebre artístico, Johnny Marr sufría de un agotamiento extremo. Un músico de apenas 23 años tuvo que asumir todos los roles de una banda: compositor, arreglista, productor no oficial y gestor administrativo. Estaba harto de ser el único responsable del motor musical de la banda, lidiando con la personalidad difícil de Morrissey, quien quería que toda la atención se centrara en él. El 15 de junio de 1987, Marr renunció, citando el agotamiento. Morrissey, que siempre fue visto como el líder, pero que era totalmente dependiente del genio de Marr, intentó desesperadamente reclutar a otro guitarrista, pero la magia se había ido. En 1996, el baterista Mike Joyce y el bajista Andy Rourke demandaron a Morrissey y Marr, argumentando que solo habían recibido el 10% de las ganancias por royalties, y que la división equitativa, 25 para cada uno, nunca se respetó. Un juez falló a favor de los músicos de la sección rítmica, forzando a Morrissey y a Marr a pagar millones de dólares en regalías atrasadas. Esta demanda no solo acabó con la amistad que les quedaba, sino que confirmó que, a pesar de todo, The Smiths se había roto, y en esta última instancia por la distribución desigual del dinero. Soda Stereo fue la banda de rock más importante de América Latina. La triada de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti revolucionó la música en los 80 y los 90, creando un imperio continental. Pero su caída no fue causada por las drogas ni por peleas, sino por algo mucho más frío: el dinero y una profunda injusticia en las regalías. Desde el inicio, los tres miembros acordaron una distribución completamente equitativa de las ganancias de los shows y de las giras. Cada uno recibiría exactamente un tercio, 33.33%, de absolutamente todo lo que se generaba. Esta aparente igualdad era un problema, ya que Gustavo Cerati era el compositor de la inmensa mayoría del material, lo que significaba que él recibía la gran parte de las regalías por derechos de autor. Zeta y Charly, al no ser compositores principales, recibían muy poco dinero adicional. En la práctica, aunque eran socios en el escenario, en términos financieros eran casi empleados. Legalmente, Cerati tenía la razón, o sea, el que compone es quien debería de cobrar los derechos de autor. Pero en el contexto de un trío que se vendía como una hermandad, la falta de voluntad para redistribuir parte de esa riqueza fue vista por sus compañeros como un acto de egoísmo y falta de respeto a la sociedad que formaron. Para 1997, el ambiente ya estaba cargado. Cerati, sintiéndose limitado creativamente por la dinámica del trío, anunció que quería un descanso indefinido para enfocarse en su carrera como solista. Y lo más dramático, se negaba a hacer una gira de despedida. Esto fue el colmo para sus compañeros, en una confrontación tan violenta que casi termina en una pelea física. Cerati fue convencido a regañadientes. El gracias totales en el último concierto en el estadio de River Plate se convirtió en un mito. Pero la verdad es que esa expresión épica fue la cortina de humo para una de las rupturas más amargas de la historia del rock latino. Gracias totales. Hay rupturas por ego y hay rupturas por adicción. Pero la historia de Badfinger es la que demuestra que la traición financiera puede llegar a ser la más trágica. Esta es, sin duda, la separación más oscura de la historia de la música. Badfinger estaba destinada a ser gigante. Fueron descubiertos, producidos y respaldados por los Beatles, específicamente por Paul McCartney y George Harrison, y se hablaba de ellos como los nuevos Beatles. Tenían el talento y las conexiones para dominar la década de los 70, pero cayeron víctimas de una explotación masiva y de un fraude sin escrúpulos. Su manager, Stan Polly, era un hombre sin ética que robó sistemáticamente a la banda durante años. Los miembros, especialmente el vocalista y compositor Pete Ham, se sentían completamente impotentes para enfrentarlo. El fraude explotó en 1974. Su discográfica descubrió que $100,000, una cifra que hoy equivaldría a más o menos $610,000, habían desaparecido de las cuentas de Badfinger. La discográfica inmediatamente detuvo la producción de su nuevo álbum, se negó a pagarles cualquier tipo de regalía futura y presentó una demanda contra el manager Polly. De la noche a la mañana, la banda quedó sin dinero, sin disqueras y con deudas masivas, a pesar de haber vendido millones de discos. Desesperado, el 24 de abril de 1975, el líder y compositor Pete Ham, de solo 27 años, se ahorcó en el garaje de su casa, incapaz de lidiar con la desesperación financiera que había destruido su vida. En la nota que dejó, Ham fue directo:
confirmando el origen de su tragedia. Stan Polly es un bastardo sin alma y me lo llevaré conmigo. Lamentablemente, la tragedia no terminó ahí. 8 años después, en 1983, el bajista Tommy Evans, devastado por la culpa, las continuas batallas legales y la desesperación por el dinero, se ahorcó exactamente de la misma manera que Pete Ham. Lamentablemente, fue su hijo quien encontró el cuerpo. Fue hasta su madre y le dijo: «Hay un señor colgado en el árbol y se parece a mi papá». Badfinger no se rompió por un grito o por un golpe, sino por el colapso financiero causado por un solo hombre. Es la prueba de que la traición de la confianza puede ser la peor sentencia de muerte para una banda. Hemos visto que el ego, el dinero y las drogas pueden destruir a las bandas más grandes del planeta. Pero si el rock es una historia de conflicto constante, ¿por qué algunas bandas sí logran sobrevivir? La respuesta está en la excepción, y esa excepción es Iron Maiden. La banda no fue inmune a los problemas. En 1993, su icónico vocalista Bruce Dickinson se fue para enfocarse en su carrera solista, citando que la banda se había estancado. Poco antes, el guitarrista Adrian Smith también se había ido. La industria del rock esperaba que Iron Maiden colapsara. Pero el líder y bajista Steve Harris hizo algo que casi ninguna banda logra. Mantuvo la maquinaria. En lugar de rendirse o pelear, Harris contrató inmediatamente a reemplazos de altísimo nivel, como el vocalista Blaze Bayley, y siguió de gira y grabando discos. Demostraron que la banda era más grande que cualquier miembro individual. El secreto fue el respeto mutuo y el liderazgo firme. Harris entendió que la banda era un refugio y que había que permitir a sus amigos irse y volver cuando el momento fuera correcto. Así, en 1999, cuando Bruce Dickinson y Adrian Smith quisieron regresar, Steve Harris los recibió de vuelta con los brazos abiertos. La banda, en lugar de despedir a los miembros que ya habían tomado su lugar, se convirtió en un sexteto con 3 guitarristas. Iron Maiden nunca se separó permanentemente. No dejaron que el ego o el resentimiento se interpusieran. Al final, lo que destruyó a los Ramones, a The Smiths o a Soda Stereo fue lo que salvó a Iron Maiden. El entendimiento de que la sociedad entre amigos es muchísimo más importante que el dinero o la visión individual. Es fácil ver en estas historias una línea de tiempo llena de traiciones, egos y colapsos. Pero la historia de Iron Maiden nos deja una pregunta. ¿Qué pasa con las bandas que sí reemplazaron a sus miembros principales y funcionaron? Voy a hacer un video sobre eso, así que si quieres verlo cuando salga, suscríbete al canal. Y si aún no has visto la primera parte de este video, te la dejo por acá.